No me cabe el honor de moderar esta mesa redonda que vamos a tener sobre el modelo de vigencia, de la vigencia de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español. Y yo quiero solo robar un minuto. Hace un año y medio, la iniciativa de Marcelino Oreja nos llevó a hacer un libro sobre unas nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado, que en el fondo es de lo que vamos a debatir en estos momentos, ¿no? Y lo planteábamos un poco en el marco de un nuevo escenario político que podría abrirse en España. Lo hicimos después de las elecciones del 2016 y planteábamos la posibilidad de que el gobierno cambiara y que llegara al gobierno de España un partido socialista apoyado en un partido como Unidos Podemos, que ahora es Unidas Podemos, ¿no? Y realmente lo planteábamos no porque hubiera un cambio de gobierno, sino por los planteamientos que en los programas políticos tenía el factor religioso dentro de estos dos partidos, y especialmente dentro de Unidos Podemos, porque planteaba abiertamente una transformación, una denuncia en principio de los acuerdos Iglesia-Estado y una transformación profunda, una transformación estructural de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En estas últimas elecciones, verdaderamente la alusión a los acuerdos Iglesia-Estado ha sido mucho menor. Yo solo recuerdo una intervención de Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, donde denunciaba, si me permite la expresión, que la Iglesia tenía un excesivo papel en la sociedad y citaba esencialmente el ámbito de la educación. Bueno, lo traigo a colación porque me parece que es una buena introducción y que es un elemento que a los que nos preocupan estos temas pues ya nos estaba ocupando desde hace tiempo, y yo creo que no solo no ha perdido actualidad, sino que ha ganado actualidad. Y por tanto me parece que esta mesa es extremadamente oportuno, y yo felicito a los organizadores por haber planteado este tema. Nos van a acompañar don Silverio Nieto, director de Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, don Eugenio Nasarre Goicoechea, exdiputado nacional, y don Bieito Rubido, el director del periódico ABC. Si les parece, pues una intervención de 15-20 minutos y luego dejamos un cierto espacio para los temas que nos quieran plantear. Así que cuando quiera, don Silverio. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la Asociación Católica de Propagandistas, a la persona de don Alfonso Bullón de Mendoza, pues la invitación a participar en este acto conmemorativo de los 40 años de la firma de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. También a don Fernando Lostao, director de la Fundación Cultural Ángel Rea Oria, a don José Francisco Serrano, profesor de esta universidad, y a don Jaime Rosell, es el director general de Relaciones con las Confesiones y en la actualidad catedrático de la Universidad de Extremadura. Un servidor es extremeño, hay que decirlo porque como somos pocos, pues hay que recordarlo de vez en cuando para que se note, ¿no? Saludo con todo afecto pues, al señor Nuncio, que ya se ha ido, pues ya se lo hemos dicho, también al eminentísimo señor cardenal, don Antonio María Rouco, que vendrá posteriormente, por supuesto a don Marcelino Oreja, ministro de Diplomáticos y Político excepcional, a don Bieito Rubiro, director de ABC, uno de las personalidades más importantes del periodismo de nuestros días, a don Eugenio Nasarre, que no solamente ha sido director general de Relaciones con las Confesiones, director general de Asuntos Religiosos, como se llamaba entonces, sino también pues, un servidor público durante muchos años siendo diputado, y así como pues, a todas las demás personas que están aquí presentes, y don Ramón Rodríguez Rivas, con el que he hablado esta mañana, que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional y que se retrasaba un poco por razones personales. Y en fin, a todos muchas gracias en este día de San Juan de Ávila, que es el patrono del clero español. Es el día de los sacerdotes españoles. Y había que recordarlo, porque yo también lo tenía presente en la misa de las 8 de la mañana de hoy. Bien, el 20 de noviembre del año 1975 fallece el general don Francisco Franco y se cierra una etapa en la historia de España. Entre los asuntos que estaban pendientes, ha destacado aquí muy bien por el señor Nuncio, especialmente por don Alfonso Bullón de Mendoza, se trataba de actualizar o reformar el concordato del año 53 que regulaba las relaciones con la Iglesia Católica. Esta actualización era necesaria, como se ha señalado también por el nuncio, pues a la vista de la profunda transformación de la sociedad española que se ha experimentado en los últimos años, y también del Concilio Vaticano II, donde se proclamaba la mutua independencia de ambas partes y al mismo tiempo se propugnaba la
sana colaboración. Aunque algunas de las personalidades aquí presentes les hablarán con más autoridad y competencia que un servidor y con conocimiento personal tanto del acuerdo del año 76 como de los del año 79, no puedo por menos que hacer alguna referencia a ellos. En enero del año 1976 se iniciaron las negociaciones que desembocan en el acuerdo del 28 de julio de ese mismo año. Se abre así pues, un periodo para ulteriores negociaciones hasta que se llega a los acuerdos, a los 4 acuerdos del 3 de enero del año 79. Por tanto, el pasado 3 de enero de este año se han cumplido los 40 años de vigencia, que es lo que se conmemora en este acto por gentileza de la Universidad San Pablo CEU. El acuerdo del 28 de julio del 76, firmado en nombre de España por el ministro de Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja Aguirre, al igual que los 4 posteriores, fue calificado de básico, como ya se ha dicho, puesto que contenía un importante preámbulo en el que se establecen los principios básicos de las relaciones Iglesia-Estado. Este acuerdo tiene 2 partes. La primera es el llamado fuero eclesiástico, regulado en el Concordato del año 53, que tampoco tenía gran trascendencia, se le ha dado, pero vamos, tampoco pasaba nada, ¿no? Que implicaba un privilegio para los clérigos y religiosos de la Iglesia Católica en materia procesal y a una cierta dejación de funciones del Estado desde el punto de vista jurisdiccional. El segundo sí era muy importante para la Iglesia, el derecho de presentación de obispos y arzobispos que correspondía al jefe del Estado. El acuerdo, por lo tanto, lo que hace es traspasar esta competencia en exclusiva a la Santa Sede y deroga los correspondientes artículos del Concordato del 53. En los acuerdos se manifiesta la tendencia a integrar a la Iglesia en mayor grado posible dentro del ámbito del derecho común. Esto se manifiesta o se constata en la derogación masiva del Concordato del año 53, que creaba unos ciertos privilegios, ya lo ha puesto de relieve don Alfonso, unos ciertos privilegios que eran concordes con la época, ¿no? Más o menos. Todavía está en vigor el concordato, que es prácticamente idéntico, el concordato de Trujillo, firmado por el dictador Trujillo de la República Dominicana, y todavía está en vigor, aunque la Constitución de la República Dominicana proclama la libertad religiosa, sin embargo el concordato ahí está. Voy a hacer una breve referencia, como no puede ser de otra forma. Yo me voy a detener sobre todo en la parte que más puede llamar la atención y que a lo mejor se conoce un poquito menos, a lo mejor, ¿no? Porque yo antes de entrar aquí comentábamos en un corrillo ahí, en la puerta, que el público que asiste a este acto es un público peligroso. ¿Desde qué punto de vista? Porque es un público que sabe de lo que estamos hablando. Y eso nunca le gusta mucho al conferenciante, por lo menos a mí, ¿no? Porque entonces, claro, no puedes decir muchas peculiaridades, solamente las justas, ¿no? O sea, que tengo que tener mucho cuidado porque, claro, los que están ahí, ustedes saben de lo que se está hablando, ¿no? Y a nosotros nos encanta que la gente no sepa mucho de lo que habla para poderle decir cosas y tal cual, no como los políticos, ¿no? Los políticos, como si la gente supiera de lo que hablan los políticos, la gente no iría, ¿no? Pero como no lo saben, pues acuden a los mítines y tal cual, ¿no? Y después del mítin siguen sin saber de lo que ha hablado, que ese es el mérito del político, ¿no? Me voy a detener después, sobre todo, en el tema de la posible denuncia, ¿no? Que es lo que subyace en el fondo en esta campaña electoral, donde ni una sola vez, solamente esa, de forma accidental, se ha hablado de los acuerdos de Iglesia-Estado. Pero yo creo que no se ha hablado porque la estrategia probablemente sea no hablar para después, mediante una simple iniciativa en el Congreso de los Diputados, plantear el problema. Esa es la opinión que un servidor humildemente tiene. La Constitución española del año 78 tiene como función proteger y propugnar los valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Desde el punto de vista de las relaciones Estado-confesiones, destacan la igualdad, la laicidad del Estado, no el laicismo, antes he oído yo laicismo, la laicidad del Estado, lo laico es la laicidad, el laicismo no es lo mismo, la laicidad del Estado y la cooperación confesional. De este modo, el artículo 14 establece un mandato de igualdad, prohibición de discriminación por razones ideológicas o de creencia, y el artículo 16, pues el que garantiza la libertad de conciencia, ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española,
supongo que de ese cerca del 70% que son católicos, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Dice cooperación, por eso es un Estado cooperacionista, no separacionista. Estos principios constitucionales reciben su cobertura jurídica de los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades públicas, que son la fuente interpretativa de la Constitución, y mediante una serie de leyes de desarrollo, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, los acuerdos de cooperación con la Santa Sede y los acuerdos también con las minorías religiosas del 10 de noviembre del año 92, además de las normas provenientes del derecho autonómico. Si se trata de un acuerdo firmado con España, forzosamente también ha de inspirarse en los principios que han dado origen a la regulación que el Estado español hizo del fenómeno religioso, en la Carta Magna. La Constitución, como hemos dicho, habla de unas relaciones de cooperación y hace una mención específica a la Iglesia Católica. Parecería absurdo que si se menciona a la Iglesia Católica en orden a unas relaciones de cooperación y luego se desconociera la manera más obvia, tradicional y más precisa de dar cauce a esa cooperación, que son los acuerdos, lo menos que se puede decir es que la Constitución deja abierto el camino para los acuerdos concordatarios. Aunque eso sí, tales acuerdos habrán de ser precisamente autorizados por las Cortes Generales. En la práctica, pues, los acuerdos no solo aparecen legítimos a los ojos de la nueva Constitución, sino también deseables dentro del régimen de amistosa separación o cooperación que en España se ha implantado e incluso a la luz del artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Todos saben cuáles son los acuerdos del año 79, pues son el de asuntos jurídicos, asuntos económicos, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, enseñanza y asuntos culturales, sin olvidar que no es objeto de este acto, pues el acuerdo sobre asuntos de interés común en Tierra Santa del año 94. Los acuerdos son unos instrumentos jurídicos y tienen, por consiguiente, las ventajas y las limitaciones que en todos los campos, pero muy especial en lo religioso, ofrece lo jurídico. Cuando nos sonreíamos ante los artículos del viejo Código Austriaco que intentaba regular el cumplimiento del débito conyugal, o el precepto de la Constitución de 1812, que encargaba a los españoles ser justos y benéficos, estamos diciendo que lo jurídico ni capta todo, ni capta lo mejor de la actividad humana. Los acuerdos tratan de definir los campos de actuación de la Iglesia y el Estado en la medida de lo posible, promover una adaptación interna de la Iglesia a las nuevas circunstancias, preparar un futuro que dé nuevo sentido a las cosas que ya se venían haciendo, pero no se les puede pedir más. En una Iglesia más libre de compromisos con el Estado, más dueña de sí misma, actuarán ahora las fuerzas que exigen adecuación al Evangelio, fomento de la libertad en su seno y el de la sociedad civil. En virtud de los acuerdos, ya lo saben ustedes, la Iglesia, además de poder ejercer su misión apostólica, tener garantizado el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias, organizarse libremente, aprobar y suprimir institutos de vida consagrada, recabar libremente sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas, recibir limosnas y oraciones, en definitiva, muy en especial, y era acaso la libertad más deseada, el nombramiento de obispos. La actitud de servicio de la Iglesia se pone de manifiesto cuando reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, por lo que concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes. Hay multitud de acuerdos con los gobiernos autonómicos, está pasado el tema cultural, el tema del patrimonio histórico, está traspasado a las comunidades autónomas, y hay un montón de convenios que funcionan aceptablemente bien. Hace falta que sean un poquito más generosos la gente en las comunidades autónomas, más que nada por fomentar ese patrimonio histórico-artístico, ¿no? En la misma línea de preocupación por la libertad, se declara que la enseñanza de la religión católica en los distintos planes educativos se impartirá en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales, pero no tendrá carácter obligatorio para los alumnos, aunque sea de oferta obligatoria. Por otro lado, se garantiza la asistencia religiosa, en especial en los establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos, centros similares. En todo caso, quedará salvaguardada siempre la libertad religiosa y el respeto a los principios religiosos. Una cuestión fundamental en este campo
es como se asegura la asistencia religiosa a los casi 3/4 partes de la población española cuando se encuentra en situación de especial sujeción, cuando tiene limitada su libertad de residencia o de circulación. Según los datos del Estadístico de Sociología de las Religiones del año 18, los españoles se definen católicos en un 67,7%, creyentes de otras confesiones 2,8%, no creyentes 17,2%, ateos 11,2%, y no sabe, no contesta, yo creo que todos los anteriores también, el 2,6%. Según el CIS de marzo del año 19, el 69% de la población se confiesa católica. Es lo que antes se mencionaba, que curiosamente de un año a otro ha subido el número de católicos. Ha subido el número de católicos. Y aquí no hay labor, ¿cómo se llama esto que hacen? Aquí no hay cocina, porque no hay restaurante. Si nos atenemos a los programas políticos de algunos partidos con representación parlamentaria, la asignatura de religión podría incluso salir de la escuela pública, pero situaría a España en una situación de excepción con respecto al resto de los países de la Unión Europea, que en la inmensa mayoría incluyen la enseñanza de la religión en la escuela como obligatoria u optativa. Por ejemplo, es obligatoria en el Reino Unido, Finlandia o Grecia, opcional con efectos académicos en Alemania, Bélgica, o facultativa, Portugal y en Italia los cursos superiores. Según el Ministerio de Educación, la asignatura de religión también es obligatoria actualmente en otros países superiores como Austria, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Malta, Noruega, Suecia, Suiza, etc. No tiene ningún sentido ni coherencia en la actualidad la pretensión de borrar del currículo y del horario escolar la enseñanza de la religión, cosa que no ocurre, como hemos dicho, en la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Y, por supuesto, si la religión está, tiene que estar en el currículo y en el horario escolar. Que yo sepa, el Estado no tiene competencia para regular el horario después de salir del colegio. Lo digo porque como se habla de que puede ser fuera del horario escolar, fuera del horario escolar, yo me voy a jugar al cricket, por ejemplo. Otros así más deportistas se van al fútbol, otros hacen yoga y otros leen, pasean, se van a la feria de Sevilla, lo que sea. Pero fuera del horario escolar, el Estado no tiene nada que decir sobre ninguna asignatura, tampoco sobre la clase de religión. La cuestión es que están en juego derechos fundamentales, reconocidos en el artículo 27 de la Constitución, interpretado según la Declaración de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España. Todo el articulado de los acuerdos está lleno de referencia al deseo de evitar conflictos, adoptando disposiciones convenidas para ambas partes y llegando incluso, como he dicho antes, a la sana colaboración. Por lo demás, y esto es importantísimo, se establece que la interpretación y la resolución de dudas y dificultades se hará procediendo de común acuerdo e inspirándose siempre en los principios que los informan. Como vamos un poquito mal de tiempo, no voy a hacer referencia a la naturaleza jurídica o al valor de los acuerdos, que son de carácter internacional. Sigue habiendo profesores de la universidad, catedráticos, RQR, que siguen diciendo que tal. Pero la realidad es la que es. Y la realidad es que el Tribunal Constitucional, en numerosísimas sentencias, siempre que ha tenido la oportunidad, ha declarado que son tratados internacionales. Lo que no es aceptable es que un determinado gobierno, por vía de su legislación interna, pueda modificar el contenido de un tratado internacional, como son los acuerdos con la Santa Sede. Así lo dispone claramente el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Aquí algún diplomático, más de uno. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Pondría en peligro su palabra en el nivel internacional, el principio pacta sunt servanda y contra el principio de buena fe. Voy a dejar también los concordatos como una norma general en muchos países, en Europa y en otros muchos países. Solo decir que el primer concordato se celebró el año 1122. Esto es muy bueno para que se acuerden los alumnos. 1122, 1122, con el emperador alemán Enrique V y el Papa Calixto II. Ya entonces eran los problemas más o menos de ahora. El emperador tuvo que ceder, digamos, renunciar a la elección de obispos y cederla a los cabildos de la catedral. Y la Iglesia se obligaba a restituir, y además se obligaba a restituir los bienes que habían sido, digamos, desamortizados.
a la Iglesia en distintos conflictos. Recordar solamente que en Europa existen 24 países concordatarios, además de los 16 Länders. Entre ellos está Alsacia-Lorena, que es una región, de momento, de Francia. Digo de momento porque en función de la guerra correspondiente europea, unas veces es de Alemania y otras veces de Francia. Ahora le ha tocado a Francia, Antes de eso le ha tocado a Alemania. Pero ahora mismo está en Francia. Bueno, pues en Alsacia-Lorena, región francesa, existe un concordato en vigor de 1801, en cuya virtud el gobierno francés tiene que pagar el sueldo del obispo, cosa que a mí me encantaría ser obispo de allí, porque teniendo en cuenta el sueldo que hay aquí, o sea que tiene que pagar el sueldo de los obispos. Es una parte confesional por Napoleón. Napoleón. También conviene recordar que el concordato de Alemania, que tampoco es un país que es un país bastante conocido, Alemania y Austria, es de 1933. Los dos son de... Y los firmó Adolfo Hitler. Y están en vigor. Lo digo porque, bien, hay otros muchos acuerdos con Iberoamérica, con países africanos, con 8 asiáticos. En total existen 55 países concordatarios y 220 acuerdos firmados. El último, el 22 de septiembre del año 2018, con la República Popular China. ¿Cómo vamos de tiempo, señor moderador? Un poquito flojo, ¿no? Un poquito flojo no quiere decir que quede poco, es flojo. ¿Es necesaria la reforma de los acuerdos? Bueno, cualquiera de los acuerdos puede ser modificado y hasta derogado sin necesidad de plantearse la revisión de todo el conjunto. A la distancia o la diferencia de 40 años han sido un instrumento capaz de resolver problemas y facilitar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En su conjunto, creo que ha sido un paso adelante. Creemos que en ellos hay una visión realista de la situación, un instrumento adecuado para poner al día a la Iglesia en España, un conjunto de posibilidades de actuación, pero con el riesgo evidente, puesto en manifiesto ya, de que una interpretación estricta y hasta dolosa por parte del Estado malogre los frutos de colaboración. Conviene recordar que el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos fue aprobado por el Pleno del Congreso por 293 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra. En el Senado, 186 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra. Me imagino que uno que no sabía lo que se estaba votando y tal. El Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados con 178 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. En el Senado, 126 votos a favor, 61 en contra y ninguna abstención. El Acuerdo sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, por el Pleno del Congreso, 294 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. En el Senado, 188 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, 279 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones. En el Senado, 188 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Es de todos conocidos que desde hace varios años, sobre todo con ocasión de elecciones generales, pues hay propuestas de modificación, aparecen propuestas, iniciativas de reforma de los acuerdos. Para ser breve, digamos las posibles alternativas. Son 4. Enmienda parcial, modificación total, denuncia del acuerdo o declaración de nulidad. Las dos primeras, enmienda parcial o modificación, responden a un mismo modelo. Es decir, se trata de que, como es un acuerdo internacional, habría que nombrar unas delegaciones diplomáticas por ambas partes que abordarían la materia, llegarían a un acuerdo. Una vez que lleguen a ese acuerdo, debe ser sometido a la autorización de las Cortes para su ratificación y una vez que haya sido ratificado por las Cortes, ya se puede, digamos, en definitiva, firmar el contrato, firmar el acuerdo. Solo tras obtener la citada autorización, que se producirá en votación única, por mayoría simple, tanto en el Congreso como en el Senado. La acción de la denuncia, por su parte, nos sitúa ante una modalidad de terminación de los acuerdos. Para poner en marcha el mecanismo hace falta que lo solicite el ministro de Asuntos Exteriores en coordinación con el de Justicia y que el Consejo de Ministros lo acuerde. Y que las Cortes Generales, mediante mayoría simple, lo autoricen. Las Cortes Generales quiere decir el Congreso y el Senado. En todo caso,
La denuncia deberá ser conforme a las normas previstas en el derecho internacional, ya que el artículo 96.1 de la Constitución española obliga a ello, y conforme con el artículo 56 de la Convención de Viena. Al no estar prevista la denuncia en los acuerdos, no está prevista, parece difícil pueda ser ejercida unilateralmente por las autoridades españolas. En todo caso, si las Cortes Generales dieran autorización al Gobierno para proceder a la denuncia, éste debería notificarlo a la Santa Sede y dicha denuncia no produciría efecto en ningún caso antes de transcurrir un año. La cuestión es, ¿qué haría la Santa Sede? Bien, yo no lo sé, no sé lo que haría, pero sí podemos decir un poco qué es lo que ha hecho en el pasado. La Santa Sede puede alegar invalidez de la denuncia porque es inválida conforme al derecho internacional y al propio concordato, y por lo tanto no aceptar sus efectos. En ese sentido, ha de tenerse en cuenta que la práctica de la Santa Sede se orienta a favor de la no aceptación de las denuncias unilaterales como medio jurídicamente válido para terminar sus acuerdos, decantándose en todos los casos que se ha producido por presentar una protesta formal ante el Estado en cuestión, en cuyo caso no surte efecto la denuncia. Este fue el caso, por ejemplo, con Pío XI, a través de la encíclica Mit Brennende Sorge, en 1937, ante Alemania en tiempos de los nazis. Y fue el caso ante Italia con la encíclica Non abbiamo bisogno en 1938 en tiempos del fascismo respecto a los concordatos de 1933 y 1929. Finalmente, la propuesta de proceder a la declaración de nulidad no tendría ningún efecto, porque nulidad quiere decir que nunca fue válido el tratado internacional, y ha sido válido, ya hemos visto las votaciones que ha tenido, y al mismo tiempo hemos visto también que el Tribunal Constitucional lo ha ido, digamos, validando. Creo que ya no tengo más tiempo, pero tenía aquí otras cosas que creo que son bastante interesantes. Se trataría, en definitiva, de revitalizar la cooperación. Lo que tienen que hacer los poderes públicos, en opinión de un servidor, es avanzar en una mayor sensibilidad por la libertad religiosa, reconocer el hecho diferencial de cada una de las confesiones, cuidar la especialización de los órganos de la administración competente en materia religiosa, intensificar el funcionamiento de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, dar juego a las comisiones mixtas Iglesia-Estado español y a las comisiones mixtas paritarias creadas en los acuerdos o convenios de cooperación del año 92. En definitiva, y termino, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad religiosa sean reales y efectivas. Muchas gracias por la atención. Pues tiene la palabra don Eugenio Nassarre, después de agradecerle a don Silverio su intervención. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta mañana en un asunto, dedicados a un asunto yo creo que importante. Yo quiero agradecer a la Asociación Católica de Propagandistas y a la Fundación Ángel Herrera Oria que haya organizado este encuentro de memoria, de conmemoración del 40 aniversario de los acuerdos Iglesia-Estado, porque fue un hecho importante, de extraordinaria significación y relevancia en el proceso de transición española. En el tiempo que tengo, a mí me gustaría desarrollar mínimamente tres tesis. La primera es que, en mi opinión, los acuerdos Iglesia-Estado, que se firman en enero de 1979, forman parte esencial del modelo religioso que el sistema constitucional aprobó, concordó y se plasmó en la Constitución de 1978 y que, por lo tanto, forman parte del esencial también del pacto constitucional que los españoles nos dimos hace 40 años. En segundo lugar, que el tránsito del viejo sistema de modelo religioso que obedecía al régimen anterior, al régimen de Franco, y que se plasmó en el Concordato de 1953, al que ha hecho referencia en sus palabras el presidente de nuestra asociación, Alfonso Bullón, al nuevo modelo exigía un tránsito delicado, complejo, que se ejecutó
de una manera admirable, del que yo creo que nos podemos sentirnos orgullosos y del que en esta casa especialmente, porque sus protagonistas fueron miembros, en su mayoría miembros de la Asociación Católica de Propagandistas. Y la tercera tesis es que 40 años después de los acuerdos, las vicisitudes las ha contado don Silverio muy bien, 40 años después y contando con, no digo a pesar, contando con las transformaciones de la sociedad española en materia socio-religiosa, los acuerdos siguen siendo válidos. Y suprimirlos, denunciarlos, establecerlos con una alternativa, yo creo que alteraría de manera sustantiva el pacto constitucional en materia, el pacto constitucional que dimos los españoles, y por lo tanto sería un torpedo en la línea de flotación de eso que hemos llamado la España constitucional, en la que ha transcurrido en fin, la convivencia de los españoles durante estos 40 años. Primer punto. Efectivamente, yo creo que la transición no consistió solamente en un cambio del régimen autoritario, como era el de Franco, a un régimen de democracia parlamentaria, democrático, semejante a las democracias de la Europa del siglo XX, que se imponen en la Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una significación, tenía un objetivo más profundo que se va abriendo paso en los últimos años del llamado el tardofranquismo, que es sentar sobre unas nuevas bases la convivencia de los españoles, porque el régimen del 18 de julio, surgido de la Guerra Civil, era incapaz, puesto que seguía siendo el régimen de los vencedores, incapaz de establecer una convivencia integradora de todos los españoles y basado en la reconciliación. Yo creo que hay dos factores, entre otros muchos, que propician este clima que yo lo viví en aquellos momentos, en fin, era los años finales de los 60, 70, aquel clima exigía, producía el anhelo, la demanda de los españoles de que la mera continuidad del régimen del 18 de julio era imposible y que había que hacer unas nuevas bases constitucionales. Entre los factores que propiciaron este clima, hay dos que a mí me gustaría simplemente mencionar. La primera fue Europa. El éxito de las democracias occidentales y el proceso de integración europea nos hacen ver a muchos españoles que el destino de España era integrarse en ese club y por lo tanto, instaurar, crear, establecer una democracia homologable a la de los países europeos. Y la segunda, también por la realidad social de la vida española, la segunda fue el Concilio Vaticano II y la transformación que produjo en el seno del catolicismo español y, por lo tanto, en el seno de la sociedad española, puesto que entonces el catolicismo español impregnaba, de manera mucho más intensa que ahora, la vida española. Olegario González de Cardenal ha llegado a decir que sin el concilio no hubiera sido posible la Constitución tal como de hecho llegó a ser. El concilio planteó el problema de que sus planteamientos resultaban sencillamente incompatibles con una concepción del Estado que se basaba en la realidad surgida de la Guerra Civil y cuya expresión es el Concordato de 1953. Y por lo tanto, el Concordato del 53 era radicalmente incompatible con la nueva España
constitucional que pretendíamos los españoles. Y cómo entre los objetivos de la nueva convivencia que queríamos establecer los españoles, en el que había una con un amplio concierto entre los distintos actores políticos y sociales, implicaba también la resolución de los llamados 3 famosos litigios históricos que nos habían dividido a los españoles desde el siglo XIX, que era la cuestión religiosa, la cuestión territorial y la llamada cuestión social. Había que abordar el modo para resolver estas 3 cuestiones. En relación con la cuestión religiosa, yo creo que fueron 3 las perspectivas fundamentales que asumieron los actores del proceso, no solo los católicos, y que llegaron a plasmarse en el artículo 16 de la Constitución. La primera perspectiva era que el factor religioso no se debe tratar como algo aislado, détaché, independiente del resto de la vida social, sino como algo que tenía una dimensión social que afectaba al conjunto de la convivencia y que la solución lo que debería de hacer es que fuera un factor positivo, favorable, ayudador al conjunto de la convivencia de los españoles. El segundo es que el segundo era precisamente la perspectiva europea, el marco de la Europa de las libertades. Si había un elemento en que los distintos regímenes constitucionales de las democracias europeas coincidían, era el principio, para resolver la cuestión religiosa, el principio de la libertad religiosa, que en una concepción de libertades indivisibles se concebía como una libertad en el marco de las otras libertades fundamentales o los derechos humanos. Y, por lo tanto, la perspectiva de la libertad religiosa como núcleo fundamental era esencial. Y la tercera, lo que yo podríamos llamar el realismo y la conciencia de la continuidad histórica de España. Teníamos que hacerse una constitución que fuera un traje adaptado al cuerpo y a la vida nacional, no algo ni extemporáneo ni extravagante, sino acorde con la realidad histórica. Nuestra transición no fue una obra revolucionaria de repudio, al pasado, sino una obra de poner a la altura del tiempo en que nos había correspondido vivir, los parámetros para asegurar nuestra convivencia. En el marco religioso, por lo tanto, yo creo que los 3 puntos en que se basa este modelo religioso y en el que hubo un acuerdo sustancial entre los españoles, y creo que son plenamente vigentes, son 3. En primer lugar, la libertad religiosa como libertad específica, de acuerdo con lo que dice la doctrina, no tengo por qué decirlo, es una libertad, está en el frontispicio de las libertades de la Declaración de Derechos Humanos, en la famosa preámbulo que recoge las 4 libertades a las que se refirió Roosevelt. En segundo lugar, la laicidad del Estado, en la fórmula que se establece en el artículo 16 de la Constitución, o a confesionalidad, y que el Tribunal Constitucional ha calificado, a mi juicio, adecuadamente como laicidad positiva. Es decir, es una laicidad en la que el Estado deja de tener una confesión, se proclama incompetente en materias religiosas, neutral en ese sentido, pero considera que el hecho religioso es un hecho social digno de protección. Y en tercer lugar, atendiendo a la realidad social de España y a una concepción positiva de la libertad religiosa, el principio de cooperación.
en los términos también que aparecen en el artículo 3 de el artículo 16 de la Constitución. O sea, libertad religiosa, laicidad en los términos que ha establecido el Tribunal Constitucional y cooperación, a mí me parece que son tres principios que forman un entramado, un modelo que es el de la Constitución, que es el de la España constitucional, que ha regido la convivencia en estos 40 años y que hay que defender. Segundo punto. ¿Cómo se hizo ese tránsito? Vamos a ver, yo aquí simplemente quería decir que Marcelino Oreja, supongo que en su conferencia abundará en ello y nos lo explicará mejor. Yo quería aquí simplemente decir que el planteamiento de la incompatibilidad, no solo del concordato del año 1953, con una futura convivencia de los españoles después del franquismo, del franquismo, en que incluso dentro de sectores del propio franquismo estaban ya, es decir, es imposible el mantenimiento del régimen tal como estaba estructurado el régimen del 18 de julio, se necesitaba una sustitución del concordato del 53. Y aparecen ahí dos planteamientos que desde finales de los 60, comienzos de los 70, van uno al otro, en fin, van circulando, uno fracasa y otro es el que prevalece. El primero es que ese cambio había que hacerlo en el seno del propio régimen de Franco. Y para eso, como ustedes saben, trabajan el famoso borrador Garrigues-Casaroli, Garrigues entonces el embajador ante la Santa Sede y Casaroli, año 1970-71, que pretenden establecer con arreglo a los planteamientos conciliares del Concilio Vaticano II y previendo, pues, y haciéndolo, digamos, con un realismo histórico de lo que estaba pasando en Europa, pretenden hacer esa sustitución del concordato. Las dificultades eran enormes, porque el régimen de Franco continuaba y probablemente esas reformas no serían suficientemente satisfactorias para, diríamos, la eventualmente futura España democrática. Y la otra línea es la que, con titubeos, pero se va imponiendo en el seno del catolicismo español y al que al final acaba abanderando el cardenal Tarancón, que es decir, es mejor esperar en fin, el fin del régimen de Franco, las nuevas circunstancias que se abrían paso y hacer en ese momento los acuerdos concordatarios. A mí me parece que la intuición histórica, de nuevo, del cardenal Tarancón acertó y que hubiera sido probablemente un problema o tener una falta de legitimidad el que los acuerdos se hubieran hecho en los principios de los años 70. Así sucede, y pues había algunos inconvenientes enormes que, como ustedes saben, es el tema de los nombramientos de los obispos, la presentación, etcétera. Eso no voy a entrar porque supongo que Marcelino Oreja lo hizo. Yo fui en ese momento de ejecución, ya muerto Franco a partir de 1976, es Adolfo Suárez el que toma con decisión política, con una clara decisión política, yo creo que de acuerdo también con lo que había hablado con el cardenal Tarancón, con el que se llevaron bien, esta operación. Y la operación consiste en preparar los acuerdos a medida que se está realizando el proceso constituyente, tenerlos listos para aprobarlos cuanto antes. Porque si se hubiera adoptado la otra alternativa, que era decir, hagamos primero
después de aprobar la Constitución, una ley de libertad religiosa, después de la ley de libertad religiosa que hubiera establecido el marco de cooperación establecido en el artículo 16 de la Constitución, se producía ahí un interregno en el que la absoluta inconstitucionalidad del concordato del 53 hubiera creado problemas, hubiera tenido que ser denunciado probablemente por las Cortes, y se planteaba un eventual conflicto político. Bueno, yo creo que sabiamente se dijo ese interregno no debe de existir, y la Constitución aparece en el Boletín Oficial del Estado el 27 de diciembre. 28. No, se evitó que fuera el Día de los Inocentes. ¿Ah, sí? Me parece que fue el 27 o el 29 de diciembre, un día antes para que no fuera el Día de los Inocentes, el 27, y el 4 de enero Marcelino Oreja firma los acuerdos en Roma. Yo era entonces jefe de gabinete del ministro de Educación, Íñigo Cavero. Los artífices de los 4 acuerdos, porque yo creo que de una manera que bueno, no fue tan importante o tan necesaria, pero al final eran 4 capítulos de un mismo texto, podría haber sido el mismo texto con 4 capítulos, pero en fin, se decidió la fórmula de acuerdos parciales. Los ha dicho muy bien don Silverio. El de Educación lo pilotó obviamente el ministro de Educación, Íñigo Cavero; Fuerzas Armadas el ministro de Defensa; el de Asuntos Jurídicos, Landelino Lavilla; el de Hacienda, el entonces ministro Fernández Ordóñez, y pilotados por el ministro de Asuntos Exteriores, y por lo tanto esos acuerdos en buena parte son obra de esta casa, de miembros de la Asociación Católica de Propagandistas. Hábilmente el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, consideró que durante el proceso constituyente las fuerzas políticas que estaban participando en el proceso constituyente debían de ser informadas, y siguieron de cerca el proceso, y por lo tanto no hubo, salvo después un problema de asuntos de enseñanza colateral con una rabieta del PSOE y que evitó la firma, se produjo esa segunda, ese proceso que sus resultados fueron impecables. Primero, porque son acuerdos postconstitucionales, los acuerdos del 79, no hubo un vacío, y se pudieron poner en marcha en fin, sin ningún problema. Y por último, claro, si nos hubiéramos limitado a hacer los acuerdos Iglesia-Estado, el gobierno de Adolfo Suárez, el gobierno de UCD, hubiera quedado cojo el modelo del sistema, el modelo religioso del sistema constitucional, puesto que la libertad religiosa también afectaba a otras confesiones, y el modelo de cooperación no podía circunscribirse o limitarse a la Iglesia Católica, porque entonces sí que podríamos hablar de privilegio. Y por eso se hace necesaria la elaboración de la ley de libertad religiosa, que me tocó a mí, en fin, ayudar a pilotar, porque Íñigo Cavero, al que le nombra Suárez ministro de Justicia, me nombra a mí director general de Asuntos Religiosos. Hubo que cambiar el nombre, entonces se llamaba Dirección General de Asuntos Eclesiásticos, y en fin, eso parecía que no era procedente, y se cambió por el número, y la encomienda fundamental era hacer urgentemente una ley de libertad religiosa. Pues bien, el gobierno que empieza a funcionar en abril del año 1979 hace un proyecto de ley que aprueba el gobierno el 15 de junio de 1979, es decir, 3 meses después de su constitución. Es la primera ley de desarrollo orgánico de las leyes fundamentales, de las libertades fundamentales. Y todavía no estaba ratificada los acuerdos Iglesia-Estado. Los acuerdos Iglesia-Estado se ratifican
en el debate que lleva Marcelino Oreja el 13 de septiembre de 1979 y forman parte ya del ordenamiento jurídico en diciembre del año 1979, cuando estaba en curso el desarrollo y la elaboración de la Ley de Libertad Religiosa, que se aprueba finalmente. Había mucho atasco en las leyes y esa ley finalmente se aprueba en junio del año 1980. Por tanto, podemos decir que son dos instrumentos jurídicos paralelos y complementarios. La importancia de la Ley de Libertad Religiosa del 80, que es una ley de intervención mínima del Estado en materia religiosa, porque el otro me parece que es un disparate, y es el reconocimiento de los derechos fundamentales a nivel individual y colectivo, que establece el principio de cooperación con todas aquellas iglesias de notorio arraigo en España. Y se complementa la Ley de Libertad Religiosa cuando en el año 1992 ya se producen los acuerdos con las religiones evangélicas, judía y musulmana. Bien, y finalmente, ya para acabar, el último punto, la vigencia de los acuerdos. Yo creo que este marco, acuerdos Iglesia-Estado, Ley de Libertad Religiosa, nos ha proporcionado 40 años en los que tenemos que estar razonablemente satisfechos. No se ha planteado un nuevo litigio religioso en el seno de la sociedad española. Los problemas que ha habido y que los tiene que haber como propios de una sociedad democrática, porque hay personas que ven las cosas de una manera y otra, se han encauzado razonablemente bien. El Tribunal Constitucional, como ha dicho don Silverio, siempre en sus pocas sentencias, pero algunas sentencias que se ha dedicado a estos temas, ha reconocido que las cláusulas de los acuerdos son perfectamente compatibles con la Constitución, son constitucionales, no ha puesto en cuestión ninguna de las cláusulas de los acuerdos. Y pues hay la otra consideración, que es decir, ha cambiado tanto la sociedad española en estos 40 años que eso ya es algo obsoleto, pertenece a otro mundo. Tenemos que aceptar los cambios, la realidad de los cambios, y los católicos también tenemos que examinar lo que ha pasado en la sociedad española. Efectivamente, hay cambios profundos en dos niveles: una intensa secularización de la sociedad española, en la que todavía, la realidad es que cerca del 70% de los españoles se declaran con naturalidad, se declaran católicos, aunque el número de católicos practicantes haya disminuido notablemente, pero así está, y los otros datos los ha dado don Silverio en la realidad. Por tanto, dentro de la profunda secularización, el catolicismo sigue siendo una realidad relevante, en la que sin ella no se podría pensar una vida normal de la sociedad española, ni las festividades que realiza la gente, ni cuando en los hechos más relevantes de la vida, como es la muerte, como es el nacimiento, etc. Ahí una buena parte de los españoles viven en el seno de una realidad religiosa. Y los acuerdos tienen una virtud, que cuando se aprobaron, y los primeros comentarios que hubo, algunos sesudos canonistas decían, a veces tienen cláusulas ambiguas, imprecisas, están mal hechos, tal, falta rigor y precisión, tal. Eso es una virtud, porque permite una elasticidad en su aplicación. Nosotros ya sabemos que algunos de los preceptos de los acuerdos ahora no se adaptan del todo a la realidad española, pensemos los medios de comunicación, etcétera, pero una interpretación inteligente y flexible nos lleva a su plena vigencia. Y ya con esto sí que acabo. A mí me parece, sinceramente, y me preocuparía si se pone en marcha
como en fin, se ha insinuado aquí, en fin, como riesgo en la próxima legislatura, una operación política de sustituir, de acabar con el modelo, el marco que nos hemos dado, yo creo que sería un torpedo en la línea de flotación de la convivencia de la España constitucional que hemos tenido. Y por tanto, quienes queramos, yo quiero, entre otras cosas, porque fue la razón de ser de mi vida política, esta España integrada, esta España convivencial, esta España en que cupiéramos todos, esta España en la que el tema religioso tuviera un acomodo suficiente, sería un torpedo en la línea de flotación del modelo de convivencia. Y por lo tanto, a mí me parece que conmemorar los 40 años de los acuerdos, con sus aciertos y con una visión de futuro, sabiendo que a mí me parece que lo mejor para España es preservar, en fin, el modelo, su integridad, los detalles se pueden mejorar, como es natural, y a lo mejor haya que hacerlo, pero digamos, el modelo a mí me parece que es bueno para el bien común de España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Eugenio. Pues tiene la palabra don Bieito Rubido. Buenos días a todos. Después de escuchar a un príncipe de la Iglesia como don Silverio Nieto y a un jurista como Eugenio Nassarre, no sé muy bien qué pinta un periodista aquí, porque ni mi formación. Yo además, como veo que mis antecesores no le hacen caso al Papa Francisco, que dice que las homilías tienen que ser de 5 minutos, pues yo voy a ceñirme a algo mucho más breve, desde la óptica de lo que es un periodista, que es un ciudadano asombrado. Siempre el asombro de la actualidad, de lo que ocurre, del acontecer, de la vida que pasa, es lo que al final, de alguna manera, los periodistas vamos contando en los distintos medios en los que trabajamos. A mí me parece que la Iglesia, la idea religiosa, el mensaje de Cristo, no necesita concordatos. No los necesitó nunca. Aunque es cierto que, como muy bien apuntó don Silverio, en los últimos años se firmaron más de medio centenar de concordatos en países de África, de Asia, de América y de muchos de los países excomunistas del telón de acero. Y se hace siempre con el afán de superar problemas, ¿no? Precisamente para garantizar lo que Eugenio Nassarre decía al final de todo, que es garantizar la libertad religiosa, que a mí me parece que es la clave de todo lo que nos ocupa. La Iglesia en España, yo estoy de acuerdo, no solo son las festividades, es la cultura, es todo, es un actor social de primer orden. Eso está fuera de toda duda, pero es un actor social de primer orden, pero muy particular. No es un sindicato, no es un partido político, ni siquiera es la Asociación de Propagandistas Católicos. O sea, la Iglesia tiene un éxito fundamental, que es el mensaje que tiene. Y el mensaje que tiene entronca con aquel Jesús que por primera vez empezó a hablar del perdón de los pecados, de atender a los humildes, a los niños, a los desfavorecidos, a los más pobres. Y es cuando precisamente una parte de la población piensa si es posible un Dios así, un Dios de los humildes, un Dios de los pobres, un Dios de los desfavorecidos, y precisamente por eso, por la idea de bondad, de justicia y al fin y al cabo del cielo, yo creo que la Iglesia ahí radica su éxito. Lo que pasa es que después está la vida prosaica, el quehacer todos los días de las leyes. Y efectivamente, una democracia verdadera en la que no se debe negar la palabra absolutamente a nadie, a ninguna manifestación religiosa, menos se le va a negar a la Iglesia Católica, que además tiene, en fin, una presencia, una influencia, un peso extraordinario en la cultura y en el pensamiento. Está allí el profesor Francisco Serrano, que sacó un magnífico libro recientemente, que es El voto católico, y tiene mucho que ver, es decir, que al final la Iglesia tiene muchísima fuerza en España. Lo que pasa es que probablemente no hemos sabido, o no ha sabido la Iglesia, por la razón que sea, no ha sabido utilizar esa fuerza. Yo tampoco creo
que la Iglesia tenga necesariamente que tener un protagonismo político excesivo, pero desde luego sí debería aprovechar su capacidad para influir en la sociedad, como yo creo. Pero por eso el marco jurídico que representan los concordatos, en definitiva, no era darle ningún privilegio a la Iglesia. Eso es lo que yo creo que mucha gente enfoca, no, es que son privilegios para la Iglesia, no, era darle el marco jurídico, como digo, de la vida más prosaica de la sociedad, donde precisamente pueda desarrollar en una sociedad donde para convivir es necesario ese armazón legal, pues pueda convivir con un acuerdo entre el Estado y la propia Iglesia. Pero vuelvo a mi arranque para decirles que la Iglesia Católica desde su nacimiento pasó milenios, un milenio por lo menos, sin ningún tipo de concordato y se desarrolló con un éxito extraordinario. Y no pasó nada. Cuando hablaba de don Silverio Nieto de... parece que era un emperador... Enrique V. Sí. 1122. Me acordaba de Fernando Católico, que fue el que se las tenía tiesas también con el Papa de Roma, y es el que abre la primera embajada. La idea de embajada, la primera embajada en el mundo, no la primera embajada ante el Papa, sino la primera embajada, el concepto de embajada, la crea Fernando Católico al crear la embajada entre la Santa Sede, porque entonces lo concebían más como un espía, es decir, a ver qué barbaridades se le ocurren al Papa para que no me... Pero efectivamente los concordatos pasados, el de 1851, que después tuvo un convenio en el 1859, el de 1953, yo como me siento muy orgulloso del diario ABC, pues claro, me encontré la portada de la firma en 1953 de pues el ministro de Asuntos Exteriores, antecesor de nuestro querido Marcelino Oreja, Martín Artajo, firmando con el protosecretario Domenico Tardini. Esto era la portada de ABC el día que se firmó el concordato en pleno franquismo, y aquí está el señor Martín Artajo y monseñor Tardini suscribieron ayer el nuevo concordato entre España y la Santa Sede, ¿no? Es cierto que después está el de Marcelino Oreja, que era un jovencísimo Marcelino Oreja, que aparece aquí también con el cardenal Villot, también secretario de Estado. En cambio, la otra vez fue el protosecretario. En definitiva, cuando muere Franco, y se hizo aquí referencia, la Iglesia juega un papel muy importante en la transición española. Era efectivamente un protagonista y estaba muy implicado. No hay que olvidarse, sin ir más lejos, de la famosa homilía del cardenal Tarancón en los Jerónimos, en aquella misa a raíz de la entronización del rey Juan Carlos. Y también jugó un periodo importante en el periodo, un papel importante en el periodo constituyente. Pero, como he dicho antes, la Iglesia en este tipo de acuerdos, y ya a la luz o a la proyección de lo que era la Constitución, la nueva Constitución, nunca buscó privilegios. Para mí la palabra mágica es la libertad, es decir, garantizar la libertad religiosa. Hablábamos antes aquí el Estado puede ser aconfesional, la sociedad no. Y ese es el gran error que cometen esta generación de políticos indocumentados. No me cuesta nada decirlo, son unos indocumentados porque hablo con ellos y me doy cuenta que son unos indocumentados, porque el hombre es la medida de todas las cosas, entonces dice, qué poco sé yo, pero cuando hablo con ellos me doy cuenta que saben muy poco. Y ese es el problema de que la sociedad no tiene por qué ser aconfesional, y España, curiosamente, aunque me decía en una ocasión un destacado político español, dice, aquí en España la inmensa mayoría de la sociedad son creyentes no practicantes. Dice, salvo Bono, que es practicante no creyente. Pero no les voy a decir el político que me lo contó porque ya sería demasiado. Pero en todo caso, a mí me parece que la libertad es la palabra mágica, y desarrollarse libremente con los imperativos del bien común es, al fin y al cabo, el verdadero objetivo que la Iglesia tenía
en llegar a este tipo de acuerdos con el Estado. Hoy, el balance, a mí me parece, 40 años después, solo se puede decir una cosa, es muy positivo. Yo creo que tenemos que estarle muy agradecidos a la generación de Marcelino Oreja, que tanto ha hecho por este país, y que no somos conscientes del magnífico país que tenemos, y dentro de las luces y sombras que siempre se dan, podemos decir que el concordato ha sido un instrumento jurídico valioso y eficaz. Eficaz, pero que además ha permitido, por ejemplo, cuando diseccionabais vosotros los distintos acuerdos, el de la educación, por ejemplo. Es que fíjense ustedes, estos días, hace una semana, 15 días, en todas las ciudades de España se dio el mismo proceso, que es el disgusto que se llevan los padres de todas las familias porque su niño no entró o en los jesuitas, o en los maristas, o en los salesianos, Es decir, que resulta que la sociedad española quiere básicamente que sus hijos se formen en colegios religiosos. Y el enorme disgusto que hay, pero estoy hablando de cientos de miles de familias que ven que por las razones de los baremos que a su vez establecen los gobiernos autonómicos no pueden entrar en determinados colegios. Ocurre algo parecido en el Reino Unido, no parecido, pero que resulta que las clases más pudientes británicas envían a sus hijos a estudiar, incluso cuando no son incluso los musulmanes ricos los envían a colegios religiosos. Y eso forma parte de la libertad religiosa. Decía antes Nassarre, que era una cita de Torcuato Fernández Miranda, que decía, en España siempre fracasó la democracia por cuatro grandes, él hablaba de cuatro grandes fantasmas, ¿no? Cuatro grandes caballos, que era el problema militar, el problema social, el problema religioso y el problema territorial. Yo creo que en España no hay un problema militar, honestamente no lo hay, ya no, las Fuerzas Armadas españolas son modernas, están comprometidas con la democracia, en fin, eso no tiene nada que ver. No hay un problema social en tanto en cuanto entre la España del año 36, que el 85% de la población estaba en el campo, a la que hoy solo el 5% de la población está en el campo, y curiosamente viven bastante bien, aunque están en esa España vacía. No hay un problema social y tampoco creo que haya un problema religioso. Yo creo que no hay un problema religioso, más allá de que efectivamente, de una forma que yo creo que equivocada, los partidos de izquierda, y cuanto más a la izquierda están, creen que la instrumentalización del problema religioso les da réditos entre sus votantes. Cuando se da la circunstancia que entre los votantes del PSOE hay muchísima gente que tiene la fe católica, aunque puede ocurrirle lo que a este señor, que sea practicante o no practicante, que tenga más o menor entusiasmo con la vida religiosa, con los actos. Pero en general España, si el 70% se declara de religión católica, evidentemente no hay un problema religioso, pero hay, como pueden ustedes ver, ahora esta polémica de las inscripciones o de las inmatriculaciones de las catedrales o de los bienes de la Iglesia. Fíjense que la polémica reciente del incendio de Notre Dame. En España, la conservación de las catedrales y de todos los templos y de gran parte del patrimonio histórico, cultural y artístico de España está en manos de la Iglesia y está magníficamente bien conservada. Notre Dame venían diciendo constantemente que está en manos del Estado, que estaba muy abandonada, lo cual, en fin, no. Yo quiero terminar, porque como yo les dije, yo sí sigo al Papa Francisco y hago las homilías de 5 minutos. Yo quiero terminar diciendo que hay que poner en valor, sin ningún, un poco como, en fin, dos mensajes que a mí me encantaban. Uno del Papa Juan Pablo II, que decía, no tengáis miedo. En fin, lo sacaba del Evangelio, pero no tengáis miedo. Yo creo que no hay que tener ningún miedo a dar la batalla de la libertad religiosa, pero precisamente a favor bueno, los que tenemos la fe católica, a favor del catolicismo. Y Benedicto XVI, cuando vino a la Jornada Mundial de la Juventud, en el 14 me parece que fue, o en el 13, no me acuerdo, aquí en Madrid, nosotros en ABC hicimos un póster precioso que tenemos allí enmarcado en la redacción, que es Benedicto XVI, que dice, no os avergoncéis. España tiene un problema en su sociedad, en su ciudadanía y especialmente en quienes profesan
profesamos la fe católica. No sé si tenemos miedo o no, pero tenemos cierta vergüenza y tenemos que dejar de avergonzarnos. Este acto de hoy tenía que estar lleno hasta la bandera, hasta el fondo. Y es probable, y se lo digo a la gente más joven, y es probable porque todavía se avergüenzan de decir que van a misa, se avergüenzan de decir, se avergüenzan. Y hay que decirles, no os tenéis que avergonzar, todo lo contrario. Eso os hace mucho mejores y probablemente os va a ayudar a ser más felices. En todo caso, hasta aquí, también como dice don Silverio, muchas gracias por la escucha. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Bieito. Nos queda muy poco y hemos cumplido el tiempo ajustado, pero si hay un par de preguntas, solo dos, porque no podríamos dar más tiempo para no comernos el resto, pero si hay alguien que quiere intervenir. Sí, por favor. ¿Qué hizo el gobierno argentino para protegerle? Se hizo una emisión de obligaciones y se comercializó en diferentes países, fundamentalmente en Estados Unidos, para que la Fiscalía de Manhattan tuviese legitimidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Vaticano no puede hacer una emisión de obligaciones en España en base al contenido del concordato existente, para que si algún gobierno de forma unilateral cambiase de forma caprichosa el contenido de la misma, tendría una responsabilidad jurídica ante aquellos países donde se hubiesen comercializado esas obligaciones? Porque es verdad que el concordato habla de la labor social, de la religión dominante, pero como decía Bieito, no tenemos que tener miedo. ¿Por qué no utilizamos los recursos jurídicos posibles para defender el estatus económico de la Iglesia? Me alegra muchísimo la pregunta porque es ideal para habérsela hecho al nuncio. Claro, ¿por qué el Vaticano? Además, me alegra la distinción, ¿no? Porque no es lo mismo la Santa Sede que el Vaticano. En este caso, la Santa Sede no lo podría hacer, pero el Vaticano sí. Por eso, claro, es que cuando uno habla con economistas del nivel de don Juan Munguira, pues entonces, todas esas precisiones. Sinceramente no sabría responder, pero es verdad que la Iglesia lo que es la Santa Sede, incluyendo ahí también al Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene muchas asignaturas pendientes. Una de ellas especialmente el tema de la economía. La prueba está que el Papa Francisco, al que humildemente uno también sigue, la prueba está que todos los días reza por él en la misa, le cito, por lo tanto yo le sigo también. Y la Iglesia, una de las dificultades que está teniendo el Papa Francisco es precisamente la reforma de toda la parte económica. Desconozco técnicamente la respuesta a eso, ¿no? Lo que sí yo tenía aquí, pero que no me ha dado tiempo, porque primero he recibido una tarjeta roja, es el único que recibió la tarjeta roja. Don Eugenio se ha pasado exactamente medio minuto menos que yo y no la ha recibido. Pero esto es así, la Iglesia siempre tiene que estar sufriendo y adaptándose a lo que hay. En todos los sitios somos marginados. Entonces, lo que sí tenía puesto yo aquí es en qué gasta la Iglesia el dinero, ¿no? Todos lo saben, pero es bueno que la gente más joven lo sepa, ¿no? ¿Dónde se va ese 0,7%? Y también es muy importante que sepan que ese dinero que se da es dinero voluntario. Es decir, cuando alguno de los de izquierda, yo no quiero dar, a mí me borra, no quiero dar dinero a la Iglesia, no, usted no lo da, usted no ponga la crucecita y no da ningún dinero. Encantado, porque de todas formas se lo van a detraer igual, pero lo invertirán en otros temas. No puedo, técnicamente no sé dar respuesta a eso, aunque me parece que es un asunto que, como creo que en alguna ocasión hemos comentado o habría que comentar, pues sería bueno exponerlo en la Santa Sede ante que corresponda, para que también algunos temas se pongan las pilas. Si me permite. Sí. No sé qué, mi voz en este punto es
no es nada autorizada, soy la voz de un modesto laico que me atrevo a emitir mi opinión sobre. Bueno, yo primero, el acuerdo de asuntos económicos, desde el punto de vista financiero, es el que, en los términos estrictos del acuerdo, la Iglesia está en una posición, llamémoslo, entre comillas, más débil, en el sentido en el que hay una proclamación de los firmantes del acuerdo, de la Iglesia, de la Santa Sede, de la voluntad de la autofinanciación de la Iglesia. La voluntad de esa fe que no se ha producido porque sigue habiendo un sistema que no es el transitorio que establece los acuerdos, que es el casillero del 0,7 que ponemos los que queremos con plena libertad para contribución al sostenimiento del clero. A mí me parece que esa fórmula, que la tienen otros países europeos, es una fórmula perfectamente constitucional, perfectamente compatible con el principio de cooperación del Estado. Pero sí tengo que decir que la Iglesia española, en general, porque estamos hablando de ello, sí tiene que hacer un esfuerzo para que la contribución de los fieles al sostenimiento sea una responsabilidad mejor asumida por los que en estos momentos creemos que el catolicismo contribuye al bien común de la sociedad y que necesita esos recursos. Y no iría a fórmulas, porque yo creo en... la Iglesia es lo que sus fieles la sostengan, no iría más que fórmulas normales de sostenimiento de los fieles que se presume que quieren que la Iglesia ejerza su misión sin ningún tipo de fórmulas ni excepcionales ni financieras de ningún tipo. Esa sería mi modesta que la opinión. Iglesia se autofinancia en un 80%. Hoy ya, o sea que lo digo que es importante que lo que el Estado entrega a través de la aportación voluntaria de los ciudadanos es el 20%, ¿no? Y que la Iglesia, solamente los colegios concertados, ahorra al Estado 2.500 millones de euros al año. Bueno, la última pregunta, y ya concluimos, y así no tengo que sacar más tarjetas rojas. Cuando quieras, por favor. Muy rápidamente, dar las gracias por la brillantísima mesa redonda que hemos tenido el placer de escuchar. Teniendo en cuenta que son verdaderos maestros todos los que han intervenido, yo solo quería hacer una pregunta. Y en concreto una pregunta especialmente al director del magnífico periódico Príncipe de la Prensa Española. Me ha encantado escucharle cuando ha dicho que no hay que tener miedo, pero yo creo que los católicos debemos de decir sin ningún rubor que no pasa nada. Es que si se denuncian los acuerdos, o si se dejan de aplicar los acuerdos, que es lo que ha pasado en la historia, porque todos los argumentos que ha dicho don Silverio es verdad, pero si vamos a la historia, lo que ha hecho el gobierno es que dejó de aplicarlos en algún momento de la historia como si no pasara nada. Es que no pasa nada. Es que los acuerdos han tenido la vitalidad, como muy bien decía don Eugenio Nassarre, que han irrogado toda su fuerza al ordenamiento jurídico general. Es que la ley del mecenazgo se ha hecho pensando en los acuerdos de la Iglesia Católica. Es que si vemos aquellos supuestos de no sujeción o exención que tienen para aquellas entidades no lucrativas, básicamente hay varios niveles, pero se ha ido pensando en la Iglesia Católica en el nivel alto. Los acuerdos con otras confesiones religiosas se han ido pensando en los acuerdos con la Iglesia Católica. En el ámbito educativo es que se apliquen los acuerdos en este momento habría muchas dudas. Yo he tenido ocasión de estar 2 años trabajando en Valencia en una entidad educativa y desde gobiernos autonómicos se permiten los colegios concertados, pero las líneas educativas se rebajan tan sustancialmente que de aquí a 4 o 5 años vamos a ver qué pasa y no se ha denunciado el acuerdo. O en universidades de inspiración católica se limita el derecho de los alumnos a obtener becas
por dos elementos, es decir, teniendo el derecho subjetivo por capacidad económica y por notas o por calificaciones, pero por el hecho de elegir una universidad católica se limita. Por cierto, ya también pasó en Chile, aunque el Tribunal Constitucional chileno vino a decir que solo aquellas que no tenían ánimo lucrativo podían, las que tenían ánimo lucrativo podían tenerlo, esos problemas. Pero en España incluso a fundaciones, que son universidades de la Iglesia Católica, se les está limitando el derecho, y algún tribunal, y pasa desapercibido en los medios de comunicación, viene diciendo que el derecho es de los alumnos y no de las entidades, de las fundaciones que tienen. Otro elemento especialmente importante, las prácticas de los alumnos universitarios. En el ámbito de las ciencias de la salud se está limitando. Se está limitando. Y cuando digo que no hay que tener miedo es que en el ámbito jurídico, si hiciéramos un peinado verificando los acuerdos, veríamos que tampoco pasa nada. Decía en la mesa que efectivamente en el ámbito del patrimonio histórico-artístico, invito a consultar la memoria de la Conferencia Episcopal Española, donde hace referencia, como muy bien decía don Eugenio Nasarra y don Silverio, del impacto económico que tiene la actividad de la Iglesia Católica en España. Solamente en creación de empleo y en Producto Interior Bruto, varios puntos del Producto Interior Bruto forman parte simplemente de los bienes que tiene la Iglesia Católica y conserva. Ahora bien, habría que preguntarse, ¿y las comisiones mixtas que hay en cada comunidad autónoma? ¿Cuántos años llevan sin constituirse? ¿Cuántos años lleva en alguna comunidad gobernada por algún partido que en principio, dentro de lo que decía, yo también estuve en la presentación del libro del voto católico, que habría que verlo, ese voto presuntamente católico más de centro, por no utilizar expresiones de derechas que yo no entiendo? ¿Cuánto tiempo, pregunto, lleva sin constituirse la comisión mixta en la Comunidad de Madrid? No digo en Andalucía, que son varios años, pero pregunto, ¿se ha intentado constituir en Andalucía la comisión mixta Iglesia-Estado? Porque Córdoba sería lo mismo sin la Catedral Mezquita de Córdoba o la Catedral de Sevilla. Y en Castilla-León, ¿cuánto tiempo llevan sin hablar con don Fidel a los efectos de constituir la comisión mixta para la Catedral de Burgos? Pero es que eso está en los acuerdos. Pero la pregunta es, ¿se está aplicando? Es que esa es otra. Yo por eso invito a su medio, al diario Príncipe de la prensa española, a que incida en esta vía. Es que no es la denuncia. Es que esto parece un matrimonio donde llevan conviviendo muchos años juntos, pero ya no se hablan. No sé si ha sido pregunta, pero sí, en todo caso lo quería. Yo solamente tengo que decir que como has estado tan brillante, pues no lo suscribo todo desde el principio hasta el final. Yo solamente quería animar a todos a que, ya que me das la oportunidad de hablar del diario Príncipe, que compréis el diario ABC todos los días, que os vais a enterar muy bien de lo que pasa y vais a tener una visión mucho más ajustada a la realidad, ¿sí? Pero, como decía, creo que era un arzobispo de Pamplona, a mí a humilde no me gana nadie. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos ustedes.